todos, Neon Genesis Evangelion, una historia de mechas con una profunda historia y de gran valor histórico, una serie que por más que pasen los años, se rehúsa a quedar en el olvido, pues tiene un lore muy bien construido y profundo, que para todos nosotros los espectadores que hemos conocido esta gratificante historia, nos ha maravillado con su permanente sensación al mirarla, la historia de Shinji Ikari y su misterioso encuentro con el mundo. Como todos saben, Evangelion ha sido complicado de entender, con tanto enigma y relatos que a veces parecen aleatorios, lo cual se me ocurrió una narrativa bastante interesante para un video. Te mostraré los secretos de Neon Genesis Evangelion. Así que mi nombre es Slane y espero te guste el video. Hideaki Anno es el creador de esta grandiosa serie y ha tenido grandes influencias a la hora de crear sus interesantes historias. Siempre le llamó la atención la psicología y representa problemas humanos en sus personajes. Es muy reconocido por sus características escenas experimentales que llamaron mucho la atención y que a día de hoy se sigue apreciando su arte. Para contextualizar la idea que quiero construir en este video, te daré un breve resumen comenzando por el inicio de la historia de Evangelion. Te recomiendo esperar a ver el anime o adelantar hasta el minuto en pantalla para no arruinarte la experiencia, ¿verdad? Comenzamos desde la creación de las 2 semillas de la vida, creadas hace millones de años por la primera raza ancestral. Las 2 semillas tienen como nombre a Adán, como el primer ángel, y Lilith como la segunda. Estos dos tipos de semillas caen entre los planetas encapsuladas en lunas, Adán en una luna blanca y Lilith en una luna negra, creando así la vida en cada planeta. Sin embargo, no pueden caer 2 tipos de semillas en un solo planeta, ya que estas colisionarían y crearían la explosión del mismo mundo. Así que cada ángel lleva consigo una lanza de Longinus, quien activa la semilla en caso de que estas cayeran en el mismo lugar, justo como sucedió en la Tierra. Desafortunadamente la lanza de Lilith se dañó, así que solamente se quedó inactivo Adán, quien de hecho fue el primero en caer en la Tierra. Después sucedió la llegada de Lilith, la cual se le conoce como el primer impacto, y pudo desarrollar la vida que todos conocemos, desde peces, aves y por supuesto humanos. Después de millones de años tras la creación de la vida en la Tierra, científicos descubren los restos inertes de Adán. Entre las investigaciones, un científico del equipo de investigación entra en contacto con el cuerpo de Adán, lo cual generó una explosión que mató prácticamente la mitad de la vida existente en el planeta. Y quizás te preguntes el por qué sucedió esto, pues básicamente los humanos están hechos con la esencia de Lilith, y como mencioné al inicio, estas dos formas de vida no se llevan muy bien, así que no pueden estar juntas, y por esta razón se dio lo que se conoce como el segundo impacto. Todo lo que acabo de explicar es la base de la historia de Evangelion, lo que generalmente se debe saber para entender esta serie de una. Principalmente importante saber que su composición se basa de un lado espiritual y psicológico. Si es la primera vez que miras Evangelion y no tienes ni la noción de qué va, es normal no entender una serie con un concepto de idealismo religioso y psicológico, o sea que toda la composición de la serie se unifica teorizando cada escena casi desde el principio, o mejor dicho, desde el principio. Incluso Hideaki Anno menciona en una entrevista que la historia fue hecha a manera de reflexionar, ya que ni en las películas responderá a todos los enigmas de la serie, y lo peor es que no piensa hacerlo sacando más películas. Es un concepto de historia muy experimental que curiosamente funcionó, y evidentemente esto le ha dado mucha vida al anime y al fandom que posee. Pero, ¿por qué decir que su contenido es espiritual? Está de más explicar que se hace mucha referencia bíblica. Neon Genesis Evangelion significa mensajero del nuevo mundo, un título con demasiado peso para completar el comienzo de una fascinante historia. Y hay donde empezar. Hay una característica muy importante respecto a los personajes más entrañables de la historia, Adán y Lilith. Cierta característica se toma en consideración del libro del Génesis, en donde Lilith se describe como un espíritu de la rebeldía. Cuenta que Lilith fue la primera esposa de Adán, quien después abandona a este y el paraíso para ser un espíritu libre, quien solo quiere que la individualidad y la voluntad propia en igualdad de condiciones se vea reflejado en un mundo. Sin entrar en tanto detalle, solo desea un mundo en donde todos seamos iguales. Sin embargo, una vez saliendo del paraíso fue demonizada. Quizás esto en Evangelion no se representa fielmente al mito del Edén, pero se hace fuerte alusión a estos. Lilith llegó en una luna negra, una forma demonizada de ver el ente, pero la realidad es que a todo esto, la vida, la humanidad y los animales son los hijos de este espíritu de vida, y al igual que como sucede en el mito, estos dos entes se vuelven enemigos, pero quien en realidad aparenta ser el malo en la historia es Adán.
En Evangelion, los ángeles buscan neutralizar a Lilith, quien también son los enemigos de la humanidad. Como menciono, Lilith en la historia del Edén, ese espíritu deseaba el individualismo, ser un solo ser en las mismas condiciones, justo como el plan de la complementación humana, o instrumentalización humana, que de esta forma también se le conoce, que busca unificar a todos, ser un solo ente, en las mismas condiciones, en donde no tienes que entender a otros para coexistir, extinguir a la humanidad para crear un ser superior. Un dilema un tanto interesante, puesto que nuestro protagonista se oprime a ellos, y piensa no necesitar de este proyecto de la instrumentalización humana. Los famosos Eva tienen su espacio en toda esta estructura de referencias. Justo como la Biblia describe, Eva fue creada de las costillas de Adán. Los Eva son los biorobots creados a base del cuerpo de Adán, a excepción de la unidad 01, quien esta fue hecha a base del cuerpo de Lilith, y la lanza de Longinus hace referencia al soldado Longino de Cesarea, quien fue la persona que clavó su lanza en el cuerpo de Jesús según la tradición cristiana. Hay muchos datos interesantes sobre las referencias bíblicas de Evangelion. Si te gustaría un video dedicado a esto, que pienso que sería interesante, te agradecería hacérmelo saber en los comentarios. Toda esta base de conceptos muestra con mucha fuerza la idea de la serie, dándonos una visión del mundo en el que vivimos, un mundo de desigualdad y cómo las versiones de la veracidad, de la bondad y de la maldad son diferentes desde el punto de vista de donde lo veas. Si bien la humanidad parecía estar peleando por un mundo tranquilo, la realidad es que dentro de ella se encuentra el egoísmo, el terror y la poca fiabilidad de los que te rodean, opacando las buenas intenciones de los demás que realmente buscan el bien común. Es algo que no puedo quitar de mi cabeza al ver Evangelion, y sin lugar a duda son cosas que simplemente y sencillamente no te dicen en la serie. Son secretos que quizá las personas más fanáticas de la serie lo saben, pero por si no, aquí tienes el dato. El lado psicológico de la serie complementa bien el concepto espiritual, cambia el ambiente en algo más profundo de manera genuina, que sí, es muy interesante ver esas referencias bien plasmadas sobre el cristianismo están ahí, pero dan una sensación distinta al incluir aspectos psicológicos, más allá de lo obvio como la depresión de Shinji Ikari. Esto abrió vista a la creación de cada personajes que se basa de un lado espiritual y tienen su propósito en la vida que están teniendo, a excepción de Shinji, una persona muy aislada de la sociedad y el contacto humano, una persona que no se puede entender tan fácilmente. Shinji siempre ha luchado con la dura batalla de encontrarse a sí mismo entre lo malo y lo bueno que le pasa, pero él no tiene la valentía necesaria. Es aquí cuando la intriga de saber cómo este chico se enfrenta a su destino se incrementa cada vez que avanzamos entre sus diferentes etapas. Me gustaría hacer mucho hincapié en Shinji, un personaje con una personalidad depresiva y antisocial. Para muchos les puede parecer un alma perdida, pero tiene una importante misión que cumplir y lo sabe. Es el principal motivo por el que accede a su labor como salvaguarda del mundo. Pero ¿por qué alguien como Shinji accede a algo que es simplemente demasiado para él? Shinji es un personaje que no puede sentir el sabor del heroísmo, así que sus motivaciones van más allá de intereses personales. Él nunca deseó formar parte de esto, sin embargo, su fuerte rivalidad con su padre, quien lo ha hecho de esta manera tan débil e inestable, lo ha hecho una persona con poco control en su vida, y por eso es una persona muy manipulable. El miedo, la angustia, la soledad y la recompensa de ser valorado por su padre es la motivación que lo hace querer trabajar de héroe. En la historia, todos los personajes tienen un grado de importancia mayor, especialmente entre Rei, Asuka y Shinji. Se representa un tema psicológico que seguramente Hideki Anno consideró. Se trata de el yo, super yo y el ello de Sigmund Freud. Cada personaje representa una de estas tres partes. Asuka representa el ello, todo aquello que hacemos inconscientemente. Ella se enoja todo el tiempo, tiene un egocentrismo muy alto, suele envidiar o sentirse superior. El punto más interesante es que es una persona muy fuerte mentalmente, hace lo que sea para sobrevivir y es el principal principio del ello. En caso de Rei, es el super yo, la persona que muestra las expectativas que Shinji quiere alcanzar, la persona que ha logrado obtener todo lo que el padre le ha mostrado, lo que el padre hubiera querido que fuera. Básicamente el super yo se forma a base de las expectativas del padre, y es justo lo que Rei Ayanami significa para el padre de Shinji, y Shinji sería el yo, quien es la parte que suele estar más oprimida por el super yo y el ello. Esta es la parte más consciente que busca alcanzar desde un prejuicio los objetivos de las otras dos partes de una manera más realista. Shinji, el ser el yo, constantemente analiza todo lo que para él no tiene un sentido, hace muchas preguntas tipo ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Te gusta recibir el conocimiento de los demás? ¿Por qué peleas? ¿Por qué peleo? Siempre busca entender a Asuka y a Rei, y cuando logra entenderlo comienza su carrera por alcanzar las expectativas de ambos.
De esta manera, Shinji, al asumir tal papel, lo ha llevado gradualmente a la depresión. Mientras va pasando el tiempo, todas esas angustias lo llevan a sentirse más vacío y solo, a pesar de no estarlo. Es aquí cuando aplica el dilema del erizo. Es muy importante ya que Hideki Anno representa todo esto que acabo de decir de una manera natural, e incluso muchos consideran su serie una obra de arte por la elegante representación de estos temas tan profundos y realistas. La razón de por qué todo esto es muy genuino es por el sufrimiento del mismo creador. Hideaki Anno pasaba por problemas de depresión tras la creación de Evangelion. Es muy fuerte, pero muchos de los sentimientos mostrados en la serie son simbólicos para Hideki, y una de sus grandes representaciones psicoanalíticas es el dilema del erizo, que directamente en la serie se hace referencia, donde Ritsuko le dice a Misato que la razón por la que Shinji no puede relacionarse con los demás es porque está pasando por este dilema. Es decir, imagina un grupo de erizos en invierno, mueren de frío, así que deciden reunirse para hacer algo de calor y sobrevivir, pero al juntarse tanto, estos se hacen daño por sus puntiagudas púas. Así que deciden encontrar un balance entre estar cerca de los demás, pero sin lastimarse. Así es como vemos a Shinji comportarse. No puede estar muy unido a los demás porque sabe que le harán daño. Principalmente sus emociones son quien lo engañan. Es un chico con sentimientos muy honestos, pero tampoco puede estar lejos en absoluto, ya que no es capaz de sobrevivir. De esta forma, decide buscar un balance que sinceramente me parece muy perfecto, como se logra apreciar en el anime. Si prestas atención a todos estos conceptos, entenderás con más riqueza esta obra. Toda esta obra de genuinos sentimientos da paso a llegar al Shinji que todos conocemos. Quizás muchos odian al personaje, y es porque no es un héroe como lo solemos conocer, sino que lo contrario a ello, se opone a lo que se le conoce como el viaje del héroe, que es la estructura básica del héroe, donde el protagonista, teniendo una vida común y corriente, es llamado a la aventura, después rechaza el llamado, y finalmente lo normal sería que este pasa por una situación que lo motiva a ser el héroe, y se hace cada vez más fuerte. Pero en Shinji no ocurre esto. Fue un cambio muy drástico, sobre todo para la época, porque en aquel entonces estaba el auge de este tipo de historias, y que de repente llegue un protagonista como Shinji puede ser impactante. Y es que a Shinji le cuesta encontrar esa motivación, más de una vez rechazó este llamado, y hasta el final de la serie podemos notar que su problema persiste, y la verdad es que es un personaje muy realista. Su personalidad no parece sacada de un estereotipo. Personalmente yo siento pena por Shinji. Es un chico que fácilmente pudo estar en los zapatos de alguien. Él está atado a ser de otros, tiene la responsabilidad de que su existencia es la existencia de otros. Es muy sofocante si realmente lo piensas, además de pensar en la humillación e impotencia que ha de sentir por las acciones de su padre. Mucha gente simplemente rechaza su naturaleza, no les agrada el personaje. Incluso Misato, quien parece ser la persona que se toma las cosas más calmada y da la impresión de ser alguien muy serena, también es un personaje con un contraste muy profundo. Comenta qué opinas de ello. Es un tema interesante, ¿no crees? Si me preguntas por qué esta serie tuvo tanto éxito, es que simplemente es una obra muy sincera. Ha experimentado de varias maneras, que no solo se siente un aire fresco, sino que su noción de reflexión y su mundo tan completo ha dado mucho de qué hablar en estos años. Y si me preguntas cuál es la forma más bonita de ver el anime, no la hay. Son personajes muy locos, sinceramente. Obviamente exagero, hay mucho de qué aprender. Es una serie de mechas, pero no cualquier serie. Sin duda alguna, su autor nos dio una obra de arte muy peculiar. Si te gustó el video, por favor comparte con tus conocidos, dale a like y comenta. Yo siempre leo todos los comentarios que dejan, ya que me sirven de inspiración y me motivan a hacer esto. Así que comenta qué es lo que te gustó y qué otras cosas te gustaría que comentase. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao.